evidencia después compartida ahí en el Claro. En este momento les estoy presentando una diapositiva, la cual pues nosotros ya hemos hablado en la clase anterior. Vamos a hacer un pequeñito repaso de manera rápida, ¿ok? Y avanzaremos con el nuevo tema del día de hoy. Ok, bueno, nosotros habíamos hablado del lenguaje de máquina y sabemos que el lenguaje de máquina es la representación de nuestra computadora de lo que entiende. ¿Ok? Sabemos que el único lenguaje que entiende la computadora es el código binario, y el código binario está dado por unos y ceros, ¿sí? Nosotros obviamente como programadores o futuros programadores no podemos obviamente programar en ese lenguaje. Sería bastante complicado, ¿no? No imposible, porque sí se puede hacerlo, pero nosotros no entendemos casi por series de números, más nos adaptamos a las series de palabras combinadas con números, pero no netamente solo números. Entonces, el primer lenguaje que entiende la máquina o el lenguaje que entiende el ordenador es el lenguaje de binario, ¿sí? De allí pues, viendo que ese era un problema pues para todos los programadores, se creó el lenguaje de bajo nivel, ¿sí? O conocido como lenguaje mnemotécnico, ¿ok? Entonces, dentro de este lenguaje se creó uno conocido como Assembly, ¿ok? Que obviamente ya comenzó a crear palabras para poderlas utilizarlos en la programación, y así se fue haciendo obviamente un poco más fácil la vida de la programación, ¿ok? Pero aún así no quería decir que esto era difícil, ¿sí? Aún así era un poco complejo, menos complejo que el binario, sí, pero el lenguaje de bajo nivel transformó obviamente esa dificultad extrema a una dificultad media, ¿sí? Muy bien, incluyendo que yo les había dicho que incluso en este lenguaje de bajo nivel Assembly fueron incluso creados los primeros sistemas operativos, ¿sí? Los primeros sistemas operativos en este tipo de lenguaje. Bien, de allí pasamos nosotros al lenguaje de alto nivel, ¿sí? Esto estamos haciendo repaso de la clase anterior. El lenguaje de alto nivel pues ya son lenguajes que nosotros conocemos hoy en día, los lenguajes que tienen una mayor facilidad de poder utilizarlos, ¿sí? Y uno de esos que se quedó prácticamente para siempre, por decirlo así, es el lenguaje C y C++, que son las bases de todos los lenguajes de programación actuales, como vimos en esta imagen primerita, donde teníamos PHP, tenemos Python, JavaScript, Java, C++. Obviamente el lenguaje raíz de todos ellos, que son actuales, es el lenguaje C, y por una actualización que hubo después se convirtió en C++, ¿sí? Muy bien. Incluso repasando en el concepto que tenemos aquí, dice que el lenguaje C es un lenguaje para programadores en el sentido de que proporciona una gran flexibilidad de programación, ¿sí? Y una muy baja comprobación de incorrecciones, de forma que el lenguaje deja bajo la responsabilidad del programador acciones que otros lenguajes realizan por sí mismos. Eso quiere decir que el lenguaje de C y de C++ permite al programador poder, como que dice, crear nombres de variables a nuestra consideración. Existe obviamente un gran grupo de palabras reservadas que son dentro del código mismo, que obviamente eso no lo podemos cambiar, pero sí que podemos cambiar la manera de programar, ¿sí? La diferencia es que cada programador tiene su propio concepto, su propia metodología para solucionar un problema. Eso es lo que permite los lenguajes de alto nivel. Muy bien, ahora sí vamos a la clase nueva, ¿no? Vamos a empezar con la de aquí. Tipos de programa. Existen dos tipos de programas, y el uno es el programa fuente y el programa objeto. Vamos a leer qué es lo que significa, por qué el uno es fuente y por qué el otro es objeto. ¿Okay? El programa fuente dice lo siguiente: es el conjunto de instrucciones que se encuentran escrito en el lenguaje de alto nivel. Cuando escuchen el programa fuente, estamos hablando de los programas de alto nivel, ¿okay? De los lenguajes de alto nivel. Y uno de ellos, pues aquí tenemos obviamente algunos nombres que es muy posible que le envíe a investigar un poquito para que sepan de cada uno de ellos. Y el primero es, tenemos a Pascal, ¿verdad? COBOL, BASIC,
tenemos a BFP, tenemos a Visual Basic, tenemos a C++, y el último Java, ¿no? Bueno, y entre otros. Obviamente que entre otros pues son los más modernos que han salido ahora, JavaScript, PHP, Python, ¿sí? Lenguajes de programación nuevos, pero que todos están obviamente en la misma base de alto nivel. Muy bien, o de un lenguaje de bajo nivel, o sea que incluye el programa fuente, incluye no solamente a lenguajes de alto nivel, sino también a lenguajes de bajo nivel, ¿sí? O de un lenguaje de bajo nivel, assembly. El programa fuente es aquel que entiende el programador, pero no la computadora, ¿sí? Entonces, un lenguaje de programación netamente lo entiende el programador, o sea, todos nosotros. Todos nosotros podemos entender el lenguaje de programación, pero nuestro computador no lo va a entender. Y vamos a ver más adelante la siguiente diapositiva qué quiere decir esto, ¿no? La siguiente diapositiva, pues, tenemos el programa objeto. El programa objeto, que está escrito en lenguaje de máquina, o sea, el código binario, ¿sí? Se lo obtiene de la traducción del programa fuente por medio de un compilador a un lenguaje que entienda directamente la máquina, o sea, el código binario. El programa objeto lo entiende el computador, pero no el programador. Sí, o sea, aquí de pronto puede sonar como que algo como que medio confuso, ¿sí? Pero el programa objeto, ¿sí?, es lo viceversa que al programa fuente. El programa fuente era aquel que entendía el programador, o sea, el lenguaje de programación que nosotros entendemos, pero la computadora no entiende, ¿sí? Y el programa objeto es al revés, es el que entiende el computador, pero que nosotros normalmente no lo vamos a entender. Sabemos que el lenguaje de la máquina es el código binario, y por tanto nosotros como programadores, el código binario es un programa que nosotros no entendemos. ¿Quién hace esa relación? ¿Quién hace esa combinación? En otras palabras, ¿quién es el intérprete que hace que nuestro lenguaje de programación lo entienda el computador? Se llama compilador, ¿sí? Se llama compilador. Y lo tenemos ahí en nuestro concepto, ¿sí? Tenemos ahí nuestro concepto, donde dice, se lo obtiene de la traducción del programa fuente por medio de un compilador al lenguaje que entienda la máquina. Entonces aquí hay una palabrita, digamos que debe resaltar, ¿no? Te la acabo de poner en negrito. Entonces el compilador, ¿sí?, es el que entiende, o en este caso es el que traduce del programa fuente, o sea, del lenguaje de programación, pasa por el compilador para descifrar o traducir ese programa o ese lenguaje a programa objeto que entiende nuestra máquina en código binario. Más o menos podemos poner este ejemplo. Yo hablo español, pero no sé hablar inglés, y quiero que me entienda una persona que solo habla inglés y no habla español. Entonces, ¿qué necesito yo para que yo, al hablar, esta persona que habla solamente en inglés me entienda? ¿Qué necesita? ¿O qué necesito? Necesito un traductor, ¿sí? Necesito un traductor, necesito una persona que entienda mi lenguaje, ¿sí?, para después hablarle en otro idioma a la otra persona y entienda lo que yo quiero decir. Entonces, así es como funciona el compilador, ¿sí? Así como funciona el compilador. El compilador, pues, traduce de ese lenguaje de programación que yo sé y escribo, y traduce ese lenguaje, lo traduce al lenguaje para que lo entienda la máquina. Así con ese ejemplo sencillo, de esa forma trabaja, en este caso, los lenguajes de programación. Netamente los lenguajes de programación, el computador no las entiende directamente. Necesita un compilador, ¿sí? Necesita un programa internamente, ¿no? Algo que traduzca, ¿sí?, esa lógica, mi lógica personal, la traduzca a un lenguaje de máquina. Y eso quiere decir entonces el lenguaje de programa objeto. Muy bien. Sigamos con nuestra tercera y última diapositiva del día, porque de aquí, pues, en la siguiente media hora
les voy a dejar una tarea sencilla, ¿sí? Para que ustedes puedan realizarla y será como una actividad y tendrán que presentarla dentro del tiempo establecido. Bueno, vamos a pasar entonces al lado de los pasos para elaborar un programa. ¿Sí? Tengo una imagen que quizás no es lo mismo que dice en el texto, pero ya vamos a ver que sí tiene relación. ¿Sí? Bien, entonces vamos a pasar a esta diapositiva que dice pasos para elaborar un programa. De acuerdo al criterio de cada programador, un programa podría tener una infinidad de pasos, pero lo vamos a resumir en 7 pasos fundamentales que son. ¿Qué quiere decir este pequeño concepto? Que como programador, pues yo puedo resolver un problema, ¿no? Por medio de códigos de lenguaje de programación de distintas formas. ¿Sí? Y nuestro computador, por medio del compilador, pues lo traduce y lo manda para que lo entienda. Pero podemos resolver un problema con distinta lógica de cada uno de nosotros, sí, porque nosotros podemos llegar al mismo fin de diferentes pasos. Por decirlo así, podría yo llegar al centro, ¿verdad? Por medio de un carro, podría llegar al centro, por ejemplo, yéndome por la vía de la 25 de julio, pero también puedo irme al centro yéndome por el suburbio. Entonces, cualquiera de los dos caminos, yo puedo llegar al centro. Entonces, puede haber varias opciones, pero sí que puedo llegar al mismo lugar. ¿Sí? Entonces, eso es más o menos lo que yo intento que ustedes entiendan, que el criterio de cada programador puede ser distinto, pero con el mismo fin de resolver o llegar a solucionar el problema. Entonces, vamos a ver cuáles son estos pasos que propone para poder nosotros elaborar un programa. Primero, entendimiento del problema a resolver. Bien, entonces, antes de elaborar los pasos, ¿sí? Yo debo entender de qué se trata el problema que quiero resolver. Sin duda alguna, yo no puedo iniciar un paso si yo no sé cuál es el objetivo, a dónde yo quiero llegar. Sin duda alguna tengo que reconocer primero el problema, tengo que entender de qué se trata. Por ejemplo, vamos a suponer que necesito pues resolver el resultado de una suma. Un ejemplo súper fácil, ¿no? Resolver el resultado de una suma. Para resolver eso, yo tengo que entender que para yo hacer la suma necesito como mínimo ¿qué cosa? 2 valores, ¿sí? Necesito tener como mínimo 2 valores. O sea, yo entiendo que para hacer la suma, pues necesito tener 2 valores para poder sumarlos. Y tener 2 valores numéricos. No tener que mi primer dato es un valor numérico y mi segundo dato es una cadena de caracteres, un nombre, por ejemplo. Yo no puedo sumar un número más un nombre. ¿Sí o no? Entonces yo tengo que entender que para poder hacer la suma necesito 2 valores, ¿sí? Más la operación aritmética, en este caso la suma. Entonces, primero, entender. Segundo, estructuración de un algoritmo, ¿sí? O sea, vamos a ver cuál es el primer paso, cuál es el segundo paso, después cuál es el tercer paso y cuál es el cuarto paso. El algoritmo es una secuencia obviamente lógica que me permite a mí resolver obviamente por medio de pasos un problema. Por eso dice estructuración de un algoritmo. El algoritmo es como que yo voy a ver, primer paso, ingresar el primer número, en el caso del ejemplo de la suma. Primer paso, ingresar el primer número. Segundo paso, ingresar el segundo número. Tercer paso, sumar número 1 y más el primer número que ingresé más el segundo número que ingresé. Y cuarto y último paso, presentar el resultado de la suma. Por ejemplo, es como detallar paso a paso lo que yo debo hacer para ir a resolver el problema.
Muy bien. Tercer paso, elaboración de un diagrama de flujo. Aquí viene un tema ya interesante, porque el diagrama de flujo es un conjunto de figuras geométricas las cuales se representan al momento de resolver un problema de algoritmo. ¿Sí? Porque primero se ve el algoritmo, después del algoritmo pasamos al diagrama de flujo y eso lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Muy bien. Cuarto paso, prueba de escritorio. O sea que nosotros, después que hayamos hecho el algoritmo, después de que hayamos hecho el diagrama de flujo, hacemos una prueba de escritorio para validar si esa información va bien, ¿ok? 5. Pseudocódigo. ¿Sí? El pseudocódigo es el código que nosotros ingresamos de manera personal. Cada uno puede poner una variable, ¿sí? Con el nombre que uno desea, con tal de que obviamente al momento de la codificación, que es lo que sigue en el paso número 6, ¿sí? El momento de la codificación esté correcto, ¿no? Muy bien, entonces el pseudocódigo es el código que nosotros ingresamos reemplazando al número 1 y al número 2 de la sub. Muy bien. Codificación netamente tiene que ver con nuestra lógica de programación para poder nosotros resolver la suma. Y depuración, que es la última. La depuración es cuando nosotros, pues por algún motivo, tenemos que corregir, ¿sí? Alguna parte de nuestro algoritmo, de nuestro diagrama de flujo, tenemos que corregir. ¿Por qué? Porque no me está arrojando el resultado que nosotros necesitamos. Bien, en la imagen tiene 1, 2, 3, 4 y 5 pequeños rectángulos con un nombre, y lo primero que tenemos nosotros son los requisitos, ¿sí? Requisitos. Esto es más o menos como cuando nosotros hacemos una especie en este caso, un programa, o vamos a poner algo más sencillo. Vamos a nosotros a realizar, por ejemplo, la preparación de un plato, por ejemplo. Sí, un plato. Vamos a suponer que necesitamos hacer, por ejemplo, nos mandan a hacer una sopa, de cualquier sopa. Requisitos, los ingredientes que necesito, ¿sí? Esos son obviamente los ingredientes que necesito, son los requisitos. ¿Qué necesito para hacer la sopa? Pues los requisitos: necesitamos papas, qué sé yo, fideo, y etcétera, etcétera. Los elementos. El diseño, tenemos que ir comenzando a cortar todas nuestros ingredientes, dándole la forma normal que debería verse en una sopa. Ahí está nuestro diseño. La implementación ya es cuando combinamos todos estos elementos, lo ponemos en la olla y le comenzamos a revolver, y todo eso ya estamos implementando. Verificación, cuando ya estamos viendo que ya estamos a punto de que nuestros alimentos se encuentren listos. Bueno, en este caso la última que hice mantenimiento, quizás el ejemplo que le estoy dando no está como que muy apegado, pero el mantenimiento ya obviamente es cuando nosotros ya hemos terminado y damos por finalizado nuestro proceso, ¿sí? Bien, sería pues obviamente quizás poniéndole un ejemplo más acorde, de pronto puede ser en reparación de un computador, o al momento de que nosotros estamos elaborando un programa y necesitamos obviamente cuáles son los elementos de ese programa, cómo lo vamos a diseñar, qué nomás le vamos a implementar, la verificación y mantenimiento en caso de que tengamos que hacer algún ajuste o algún cambio dentro de nuestra preparación. ¿Ok? Muy bien, chicos, esperando que se me haya podido comprender. Yo les voy a dejar en el Classroom una tarea para que ustedes la puedan hacer en la siguiente media hora, y así pues poder presentar dentro del tiempo establecido. El tema de investigación que les voy a dejar allí va a ser sobre la estructuración de un algoritmo, porque vamos a partir de aquí, ¿sí? De la estructuración de un algoritmo. Bueno,
Ese será el tema, chicos, de investigación para la siguiente media hora, que toca de 12:30 a 1 de la tarde. ¿Ok? Nos vamos a conectar en ese momento, pero vamos a dejarlo mientras ustedes están haciendo la tarea. ¿Ok, chicos? Y les estaré pues recibiendo dentro de esa media Solo hora. tenemos que investigar. Exacto. Es un tema de investigación que tendrán que presentarlo dentro de las 12:30 a 1 de la tarde, que tienen la última media hora conmigo, pero ahí ustedes se enfocarán en realizar la tarea y presentarlo. ¿Ok? Igual estaremos nosotros conectados aquí. Sin más que decir por el momento, chicos, voy a detener la grabación.